Buenos días, queridos amigos que nos acompañan en nuestro seminario sobre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Todo esto envuelto en el tema de la profecía bíblica que hemos venido desarrollando. Ya este es el segundo seminario sobre profecía bíblica que desarrollamos. En la reunión anterior, el sábado anterior, veíamos algunos elementos que estaban involucrados directamente con el tema de la profecía. Veíamos haciendo unas citas bíblicas, recordando unas citas bíblicas como, por ejemplo, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, donde recordábamos que teníamos la profecía más precisa, más exacta, y que esta venía precisamente eh, de la Biblia. No era necesaria una interpretación ajena y que no existía por demás interpretaciones privadas o particulares. Y veíamos también Juan 5:39, entre otras, para ambientarnos un poco en este tema que íbamos a empezar a desarrollar. Habíamos dicho que era importante empezar a caminar, empezar a evaluar algunas lecturas, algunos temas inherentes a Mateo 24 y Mateo 25, donde se establecía un derrotero, una serie de planteamientos de parte del mismo Jesucristo, inherentes a los eventos finales, inherentes a los tiempos finales, donde eso nos iba a permitir tener unos elementos de comprensión mucho más ágiles, mucho más claros sobre todo lo que se estaba presentando allí en Apocalipsis y de qué manera estos elementos iban a encajar de una manera extraordinaria con lo que habíamos visto previamente en la primera parte del seminario del libro de Daniel. Entonces, seguimos con este mismo ámbito en el libro de Mateo 24 y 25 para poder dar forma a esa antesala que nos permitirá, con la ayuda del Altísimo, la semana próxima, siguiente, a entrar de lleno en el mundo de Apocalipsis. Pero reitero, es necesario hacer esta ambientación, este acercamiento a través de Mateo 24 y Mateo 25. Bueno, encontramos allí en Mateo 23 un elemento muy valioso, una frase en esta introducción. Voy a tomarme el descaro, el atrevimiento, yo sé que no es cómodo, pero hay que hacerlo, de leer algunos pasajes bíblicos y vamos a ir encajando todos estos pasajes bíblicos para poder establecer, como les decía, este preámbulo, esta antesala, Apocalipsis como tal. Vamos a leer Mateo 23:37. Mateo 23:37 establece Jerusalén, Jerusalén, decía en medio de sollozos Jesucristo, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? Hay una frase bien interesante que refleja eh, todo esto, y es de que la fe se comparte. La fe no se imparte, no se imparte, se comparte. Cada uno verá qué hace con la fe, pero la instrucción que Dios nos da es bastante clara y bastante contundente. Entonces, esta gran comisión que se establece allí en los evangelios de llevar la palabra de Dios, de comunicarla, de compartirla, nos obliga a cada uno de nosotros a tener juiciosamente el hábito de estudiar y escudriñar las escrituras. Y es ahí donde cae el palo y mata al hombre, porque es precisamente esto lo que no hacemos. Si continuamos leyendo allí en Mateo 23:38, lamentablemente dice
allí seguidamente, pues bien, la angustiada sentencia surge con dificultad. Se os va a dejar desierta vuestra casa. ¿Me hago entender en la coherencia de las cosas? Repito, en un momento bastante angustioso y triste de Jesucristo, dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? Pues bien, la angustiada sentencia surge con dificultad. Se os va a dejar desierta vuestra casa. Es decir, si nosotros no hacemos nuestra parte de estudiar y escudriñar las escrituras, nos vamos a quedar desolados. ¿Y qué tiene que ver esto con Apocalipsis? Todo, todo. ¿Por qué? Porque en Mateo 24, el capítulo siguiente, se establece todas las señales del fin. No del fin animal, sino del espacio fin, del final. ¿Sí? Dice allí, en Mateo 24:2, dice: ¿veis todo esto? Preguntó Jesús, como si no hubiera oído a los discípulos. Yo os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. ¡Wow! ¿Y a qué viene todo esto? De que, ¿cómo iba Jesucristo, Hijo de Dios, a permitir que el templo, el lugar más sagrado, el lugar más especial, fuera destruido y no fuera a quedar piedra sobre piedra? ¿A dónde iba esto? Mm, Voy a permitirme algo que tal vez no sea muy sensato, pero creo que viene a colación, y es de un evangelio apócrifo. Apócrifo quiere decir no legítimo, no es de los canónicos, del canon, pero sin embargo, al lugar es el evangelio de Tomás, donde se cita allí: si levantas un tronco, si mueves una piedra, allí está mi casa. No está en los edificios de piedra ni de madera construida por mano de hombre. ¿Qué ocurre? Esto es muy importante porque todo esto nos va a llevar a un punto, y es: no se dejen engañar. No se dejen engañar. Eso es Mateo 24. Y Mateo 25 es: estén alertas, estén atentos, estén preparados para el momento del fin. Ahora bien, retomando, ¿qué es lo que pasa en esta cita de Mateo 24:2? ¿Y por qué hago alusión al Evangelio de Tomás? Por una razón muy sencilla. Los seres humanos nos hemos adecuado mentalmente a la facilidad, al facilismo. Esto quiere decir que si hay otra persona que haga las cosas por nosotros, nosotros esperamos que esa otra persona lo haga, no lo hacemos nosotros. Es cómodo. Es más fácil que alguien estudie la palabra de Dios y me la explique, que yo ir a estudiar la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Es más fácil que otro escudriñe la palabra de Dios y después venga y me lo explique. ¿Me hago entender? Y esto nos ha llevado a un sistema idólatra. Idolatrar. Oh, sí. Nos ha llevado a idolatrar lugares, nos ha llevado a idolatrar personas. ¿Me hago entender? Y esto es grave, esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque nos sumerge en un mundo de una insana práctica religiosa. Y es así como en algunas congregaciones, eh, sea de denominación protestante o católica, se habla de que este es la casa de Dios. Eh, que la casa de Dios no soy yo. Yo no soy el templo del Espíritu Santo. ¿Ah?
incluso en algunos momentos, en estas celebraciones, en estas congregaciones, hay atrevidos comentarios que dicen, y Dios está aquí, ahora, en este momento, en este lugar. De un momentico, y es que yo no puedo orar en mi pieza no está Dios, en el baño de mi casa no está Dios, en mi cama no está Dios. Deje de idolatrar lugares, idolatre a Dios. Dios es Dios. Y usted debe adorarlo y debe ser sacrificio vivo en su cuerpo. Valore, respete su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Este tema de la idolatría va tan lejos, por lo que les acabo de explicar, que incluso hay personas que cuando pasan por ciertos lugares, de cualquiera de las dos denominaciones, pasan por el lugar que le dio Parkinson, ¿o qué? O, es que esa es la casa de Dios. Error. La casa de Dios es usted. Y usted es el que tiene que dar testimonio de la presencia de Dios en su vida. No es un edificio. A eso se refería Mateo 24:2. Si los edificios se derrumban, si los edificios caen, si los edificios desaparecen, ¿qué clase de iglesia tendría Dios? La iglesia de Dios es una iglesia viva, no es una iglesia muerta. Y todo esto apunta a lo que veníamos diciendo. No se dejen engañar. Y todo esto se centra en una reunión que hay con Pedro, Andrés, Santiago y Juan, los cuatro apóstoles que están con Jesucristo reunidos y le hacen una pregunta a Dios, a Jesucristo. Jesucristo, Dios, le hacen una pregunta. Y el problema es que esa pregunta tenía tres partes y los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, no la cogieron. ¿Ah? Ellos hicieron una pregunta, pero realmente había tres preguntas allí inmersas. Ellos no se dieron cuenta de que estaban preguntando tres cosas totalmente distintas en una sola pregunta. Y de allí se deriva todo el proceso. De allí se deriva Daniel, se deriva Apocalipsis, se deriva Mateo 24, Mateo 25. Todo esto está allí. En una pregunta que eran tres. Me perdí. No, no se pierda. Preste atención. Dice la palabra: el que tenga oídos que oiga. Dice en Mateo 24:3 surge esta pregunta, que son tres. Mateo 24:3 dice, dinos, le preguntaron perplejos, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Una sola pregunta, dicen ellos. ¿Ah? Pero eran tres. ¿Cuáles eran las tres preguntas que habían allí? ¿Cuándo sucederá esto? Hacían referencia a la destrucción del templo. Pregunta número uno. ¿Cuándo vas a destruir el templo? ¿Cuándo no va a quedar piedra sobre piedra? Pregunta número dos. ¿Cuándo sucederá? ¿Cuál es la señal de tu venida? La pregunta número dos es, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que tú estás de regreso? ¿Qué tendría que ver el regreso de Jesucristo con la destrucción del templo? Nada. Pero vamos a ver cómo todo esto se centra en uno solo. Y la tercera, eh, los discípulos, insisto, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, hablaban y preguntaban de cuáles son las señales que van a reflejar el fin del mundo. Y ya lo hemos dicho muchas veces y la palabra así lo ha ratificado cantidad de veces, el mundo no tiene fin, lo que tiene fin es el tiempo. ¿Se acuerdan? Todo el tema del tabernáculo y todo esto, se acaba el tiempo de la gracia. El mundo no se acaba, lo que es el fin de los tiempos, no del mundo. Y de todas estas tres preguntas se deriva, como les decía, todo el mensaje de Mateo 24 y Mateo 25, que son el preámbulo, el abrebocas de la entrada a Apocalipsis.
Entonces, allí hay estos elementos que empiezan a redondearse en Mateo y que empiezan a tener una connotación muy fuerte en Mateo 24, del 14 al 30. Les invito a que lo lean allí. Mateo 24, del 14 al 30. Allí van a encontrar todos estos elementos. Dice, por ejemplo, me permito leer allí, Mateo 24, 15, dice, eh, para la caída del templo, dice, la abominación de la desolación erigida en el lugar santo. Wow. Y esto tiene una explicación bien interesante en Lucas 21:20. ¿Por qué? Porque habla de que Jerusalén sería cercada por los ejércitos romanos. Y en este momento, el lugar santo, el lugar del templo, iba a ser utilizado por los romanos para la idolatría del César. Y como el pueblo de Jerusalén no iba a ceder ante este acto impuesto por los romanos de idolatría, entonces los romanos iban a destruir todo lo que quedaba de Jerusalén. Esta profecía se cumple claramente 39 años después de haber sido establecida por Jesucristo. El lugar santo, el templo, iba a ser profanado. Allí hay una señal muy clara de la caída del templo. Entonces, ¿cómo así? Si era la caída física o era la caída del templo, me perdí otra vez. No, no se pierda. Mire, muy sencillo. Había una señal histórica de la caída del templo por mano de los romanos. Y hay una señal profética en Apocalipsis de la caída del templo espiritual. Va viendo la cadena de las cosas y por eso Mateo 24 hace énfasis permanente, no sean engañados, no se dejen engañar. Falsos profetas, falsos mesías, falsos cristos, Mateo 24. ¿Ya se da cuenta? Y hay una serie de elementos sobre todo esto. En cuanto a las señales de la segunda venida, la respuesta a la segunda venida, hay algo que aparece 3 veces en la Biblia. Es un evento que se cita 3 veces en la Biblia y es la venida de Dios en Cristo, la aparición de Cristo nuevamente en nubes, en las nubes. 3 veces aparece. La primera vez es la ascensión de Jesucristo que está en Hechos capítulo 1, versículo 9, donde los apóstoles lo vieron subir en las nubes hasta desaparecer de su vista. Número uno. Número dos, cuando se da inicio al comienzo del juicio, al final de los tiempos. Y veréis venir al Hijo del Hombre en las nubes del cielo para sentarse en el trono e iniciar el juicio. ¿Recuerdan? Todo esto lo explicamos en la primera parte de este seminario. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Eso está en Daniel 7, del 9 al 14. Y también está en Apocalipsis 12, 14. Va viendo cómo nos vamos ahí entretejiendo. Bacán. Y la tercera vez que Jesucristo aparece sobre las nubes es cuando desciende del cielo para las bodas del Cordero, cuando es instaurada la nueva Jerusalén. Las únicas 3 veces. Entonces, ¿cuál será la señal de la segunda venida de Jesucristo? La venida de Cristo en las nubes desde los cielos. Listo. Y a la tercera pregunta, que era, ¿cuándo es el tiempo del fin? Jesucristo no da muchos detalles y esto nos va a llevar a la conclusión final en la clase del día de hoy. ¿Por qué no da tantos detalles de esto? ¿Por qué hay ese misterio? Solo nos da señales, solo nos da como chispazos, como a pasar esto y aquello, bla, 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 bla. Pero, y entonces, ¿pero cuándo? Eh, no dice, no dice. Pero lo importante
no es saber cuándo va a ocurrir, porque va a ocurrir. Lo realmente importante es estar preparados y no dejarnos engañar. ¿Lo ves? Ahora sí, ese es el mensaje. Mateo 24. No se deje engañar. Mateo 25, esté preparado. Y lo vamos a ver, y ese es el tema que vamos a desarrollar y que estamos desarrollando el día de hoy. ¿Listo? En Mateo, eh, en Mateo 24:4, perdón, a veces me cae el sistema, hay una instrucción muy clara de Jesucristo. Y de ahí se deriva todo Mateo 24. Y esa instrucción que nos da Jesucristo es, mirad que no os engañen. Mirad que no os engañen. Ese es el centro de Mateo 24. Mirad que no os engañen. ¿Cómo hacemos para no ser engañados? Escudriñando las escrituras, estudiando la palabra de Dios, acercándonos a las cosas de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos, ¿verdad eso? Escudriñe la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Así, para cuando usted escuche otra persona, un pastor, un sacerdote o un Jairo, que le esté hablando de la palabra de Dios, usted sepa si lo que le están diciendo es verdad o es mentira. Si están buscando un beneficio personal o un beneficio comunitario para multiplicar la iglesia de Dios. Ahora sí, si usted no escucha la palabra de Dios, si usted no lee la palabra de Dios, si usted no escudriña la palabra de Dios, cualquier tontería que le digan, se la tiene que tragar, porque no tiene conocimiento. Lo que a usted le digan adornado con uno, dos, tres versículos, usted se lo va a tener que tragar completo. ¿Por qué? Porque no sabe. ¿Me hago entender? Hay que hacer como los habitantes de Berea en Hechos de los Apóstoles, que cuando escuchaban hablar de la palabra de Dios, se iban a sus casas a confrontar con las escrituras. A ver, esto, sí, sí, sí. Oh, no, 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 no. Hay que confrontar, si no, van a ser engañados. Y al final, en el juicio, al fin de los tiempos, usted no va a poder decir, "Ah, yo no sabía". ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es el juez, le va a decir, usted sí sabía, usted lo escuchó, a usted le dijeron, usted leyó, usted escuchó, pero se hizo el caregallina y camarón que se duerme, se lo comen en el latado. ¿Ve? Esto es lo que nos lleva Mateo 24. Y hay un elemento muy valioso de Mateo 24 del 6 al 8. Dice, cuidado, no os alarméis porque es necesario que suceda, pero todavía no es el fin. Pues se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá diversos lugares, hambre y terremotos, porque todo esto será comienzo de dolores de alumbramiento. Ahora bien, esto que son señales del fin de las que estábamos hablando ahora, y que nos lleva a ser conocidas y aceptadas, hay personas, existen muchas personas que dicen, pero toda la vida ha habido guerras. Sí, pero toda la vida ha habido hambrunas. Sí, también. Pero toda la vida ha habido terremotos. No, sí, claro. Pero ahora, en el tiempo actual, hay muchos más terremotos que antes. Muchísimos más. Lo puede verificar. Aquí nomás en Colombia, en Medellín, se han registrado unos 10 movimientos sísmicos en menos de un mes. Sí, ha habido hambruna toda la vida, absolutamente, pero en ningún momento histórico como hoy ha habido tantas posibilidades de alimentación y ha habido tantos recursos y tanta ciencia y tantos elementos para erradicar el hambre. Y sin embargo, la gente se sigue muriendo de hambre. Siempre ha habido guerras. Claro, desde el principio, especialmente en Jerusalén. Jerusalén toda la vida ha estado en guerra. Pero hoy en día hay amenazas nucleares,
y hay intereses mucho más turbios que los que había en ese momento. ¿Me hago entender? Sí, eso es cierto, pero ¿cómo ha pasado de ese momento ahora? ¿Sí? Se habla de los falsos cristos, de los falsos profetas. A mí todavía me causa cierto impacto y no es positivo cuando uno escucha por ahí gente que dice ser creyente en el Señor, que dicen ser creyentes en Cristo, en Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y le dicen, no, no, es que en la congregación va a haber profecía este fin de semana. A ver, va a haber profetizar, van a profetizar, profeta, ¿verdad? ¿Eh? Va a haber profecía. No, es que hay un curita que hay que ir porque da profecía. ¿En serio? Wow. Y estas personas empiezan a convertir en líderes que muchas veces ignoran deliberadamente la palabra de Dios. No solo la ignoran, la desconocen, sino que plantean cosas contrarias a la palabra de Dios. Cuántas veces hemos escuchado que ya es el fin? Lo escuchamos en los mayas en el 2012, ¿se acuerdan? Diciembre 12 del 2012, ¿sí? Fin del mundo. ¿Y qué pasó? No, nada. Se lo escuchamos a Jim Jones, a los que tienen un poco más de 40, 50 años, tal vez recuerden esto. Jim Jones, en la masacre de Jonestown, que todos encerrados en una casa, él dijo que ya llegaba al fin de los tiempos, que se iban a ir y un suicidio colectivo. ¿Recuerda eso en Estados Unidos? Ah, no, estudio un poquito de historia. Napoleón hizo lo mismo, fue tomado como si fuera él un gran líder, un falso Cristo. Adolfo Hitler hizo lo mismo, en especial cuando hizo pactos con el Vaticano, cuando el Von Führer, el Papa Von Führer, que era el delegado del Vaticano para estar directamente asesorando a Hitler, estableció que Hitler era el gran líder. ¿Se le olvida eso? Estudio un poco más de eso. Así, lo mismo pasó con Anna Lee en Estados Unidos, con Carlos Marx, con el Vaticano. Todavía el Vaticano sostiene que ellos son los vicarios filii Dei, los representantes del Hijo de Dios en la tierra. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesucristo tiene un representante en la tierra? Yo no lo he encontrado. Vicarious filii Dei. Ok, muy respetable todo esto, ¿sí? Eh, Hay un elemento allí muy importante eh, en Primera de Tesalonicenses, en la epístola de Pablo a Tesalónica, en primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, allá en el capítulo 4 de los versículos 15 al 17, que describen muy claramente esta situación del engaño, que reflejan cuál es el proceso del juicio. Y me permito leerles. El Señor mismo, dijo Pablo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después, nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí hay inmersos una cantidad de elementos que son inherentes al tema del engaño, al tema de la segunda venida de Cristo, al tema de los creyentes. ¿Por qué? Porque los primeros en resucitar serán los de la iglesia de Cristo, los que Cristo ha seleccionado. Y de esto hay un sinnúmero de citas, eh, de elementos que corroboran este proceso. Y aparece a través de las parábolas
que se nos dan en la misma palabra de Dios. Y básicamente, pues son como 4 o 5 parábolas que ilustran todo este proceso que tiene que ver con el engaño. La primera de ellas es la parábola de los mayordomos. ¿Recuerda esto? Del que tenía un mayordomo perezoso y el otro que era diligente. ¿Recuerda eso? Y está ahí en Mateo 24:45 al 51. Eh, Hay que estar preparados para la venida de el dueño de la finca. La segunda de estas parábolas es la de las jóvenes, las vírgenes que se durmieron antes de la llegada del novio. ¿Recuerda esa parábola? Ok, muy bien. La tercera de esas parábolas es la parábola de los talentos. ¿También? ¿Sí la recuerda? Ok, muy bien. Y la última de esas parábolas eh, es la de la separación de las ovejas y los cabritos. En las 4 parábolas, eh, Dios, a través de las parábolas dadas por Jesucristo, nos instruye para estar preparados. No importa el fin, no importa lo que vaya a pasar, no importa cuál sea el elemento detonante de todo este proceso, lo que nos llama es a estar preparados. Y encontramos allí eh, una cita, una parte que es un tanto escalofriante, un tanto escabroso, que habla sobre la abominación de la desolación, la abominación de la desolación. ¿A qué hace referencia a esto? Lo encontramos allí en Mateo 24, del 15 al 20, donde dice, cuando veáis pues la abominación de la desolación anunciada, por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea, que lo entienda. Entonces, los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en el terrado no baje a recoger las cosas de su casa, y el que esté en el campo no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén en cinta y criando en aquellos días, orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día sábado. Lo encontramos allí en Mateo 24, del 15 al 20. Uno lee esto y uno dice, ups, caramba, o sea, ¿qué vamos a hacer? Fácil. Esto ocurre dentro de 2 ópticas diferentes. La primera de ellas es si hace referencia a la ciudad de Jerusalén en la época del Imperio Romano, es decir, hacia el año 63 antes de la era cristiana, o si hace referencia al día de hoy. La acotación de que esto no ocurra el sábado quiere decir que estaban bajo la ley, no bajo la gracia. Luego, esto es una cita de la desolación que sufre Jerusalén por la invasión del ejército romano, lo que hablábamos hace un rato. Cuando el ejército, cuando el Estado romano pretende darle una idolatría al César, y el pueblo de Jerusalén dice, no lo vamos a hacer. Jerusalén es totalmente desolada, no queda piedra sobre piedra. Esto es muy importante. Y como les decía, esto se repite durante un gran proceso de tiempo. Lo encontramos allí en el año 63 antes de la era cristiana, donde empieza todo este proceso y termina 39 años después de la profecía establecida por el mismo Jesucristo. Es decir, hacia el año 60 después de la era cristiana. Es un tiempo donde Jerusalén empieza un proceso de decaída muy fuerte, muy grande, y todo esto está allí dado. Ahora bien, hay una abominación que se presenta hacia la era oscurantista, donde fueron asesinados, fueron erradicados muchos que iban en contra de lo que aún Roma seguía haciendo para ejercer la presión e imponer su fe. Y esto ocurre cuando empiezan a desaparecer personas como Martín Lutero, como Juan Hus, como
Juan Wycliffe, como John Oldscale, como Jan Milik, que fueron personas que no estuvieron de acuerdo y dijeron, aquí está pasando algo, no vamos a hacer lo que se está imponiendo por Roma, ¿sí? Y esto es algo tremendo. Cuando leemos allí en Mateo 24, algo que nadie os engañe, es para no dejarnos ser confundidos por ello. Y este es el vínculo que establece la unión entre Daniel y Apocalipsis, el paso por Mateo 24 y Mateo 25. Mateo 24, no se dejen engañar. Mateo 25, estén preparados. ¿Por qué no es importante conocer la fecha? Porque Dios lo que pretende de nosotros es que estemos adheridos a Él, sin importar la circunstancia, sin importar el momento que estemos viviendo, sin importar el instante en que ocurra. Porque si estamos con Él, somos más que vencedores. Y esto es algo que causa escozor, que causa terror, pánico, miedo, angustia sobre muchos creyentes. Y es el tema de la tribulación. Pues le tengo un dato. Hay 3 tribulaciones registradas en la Biblia. 3. ¿Cómo? 3 tribulaciones. Primera tribulación la encontramos en la persecución que hace el imperio romano a Jerusalén, al pueblo de Dios, y Dios sufre tremendamente. Lo encontramos en Mateo 24:9 y lo encontramos en Apocalipsis 2:10. Segunda tribulación, la gran tribulación de los 1260 días o años, ¿sí? Que se presenta básicamente entre los años 538 después de la era cristiana y el año 1798. La muerte de todos estos personajes que mencionaba ahora, ¿sí? Juan Cliff, recuerdan, Martín Lutero, etcétera, etcétera, en la segunda gran tribulación y está allí plantada claramente en Apocalipsis 6, versículos del 9 al 12 aproximadamente. Y la tercera tribulación que se plantea en la Biblia, la encontramos en el tiempo de la angustia del fin. Ahora bien, esto es el esquema, el preámbulo de cómo pasamos de Daniel a Apocalipsis, teniendo presente Mateo 24 y 25. Mateo 24, nadie os engañe. Mateo 25, estad preparados. En el grupo de WhatsApp voy a permitirme suministrar unos cuadros esquemáticos de estas 3 tribulaciones para poder ingresar con la ayuda del Señor la próxima semana a evaluar un poco de cosas sobre el libro de Apocalipsis y sobre su autor, el apóstol Juan. Porque con esto ya estaremos entrando de una manera muy clara y muy contundente a el mundo de Apocalipsis. Para culminar este proceso, para culminar este tiempo del día de hoy de nuestra reunión, 2 recomendaciones, 2 apreciaciones que hago con muchísimo respeto a todos los que nos siguen. Primero, no se deje engañar. Segundo, esté preparado. Que el Señor les guarde.